dar su punto de vista en relación a la nueva ley del Instituto Argentino. Pero vamos a empezar desde el principio. Perdón. Buenas tardes, gracias por venir a esta Casa Ciudadana, que es para esto, para ustedes, para que ustedes estén informados, para sus dudas, para sus comentarios. Y en la mesa nos acompaña nuestro regidor de Tlacoya, Tomás Navarrete. Él es regidor de Tlacoya por Movimiento Ciudadano. Nos acompaña nuestro amigo Manolo Vega, coordinador distrital aquí en el estado de Martínez de la Torre. Ya lo conocen ustedes, amigo de todos nosotros. Y la mesa Rosario Quirasco, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. Vamos a platicar con respecto a la nueva ley del IPE. Dudas, preguntas que tengan, con muchísimo gusto, al final de la discusión y las contestamos. Voy a usar el micrófono. Bueno, miren, básicamente Movimiento Ciudadano, pero no solo Movimiento Ciudadano, sino en especial un grupo de trabajadores del gobierno del estado de Veracruz, que nos enteramos 24 horas antes de que la ley pasara al pleno de la Cámara de Diputados local, que esta ley se estaba proponiendo por parte del gobierno del estado. ¿Qué nos preocupa de esta nueva ley que abroga quiere decir que tira ya como completamente fuera de lugar la ley número 20, que era la ley anterior, y crea una nueva ley con nuevos mecanismos y nuevas condiciones? Que esto quede muy claro, porque creo que esto ha sido parte de los mitos que les han contado. Para todos y cada uno de los trabajadores del gobierno del estado, no solo para los recién ingresados, no solo para la generación 2007, no solo para la generación 1997, para todos nosotros. Y ahorita vamos a ser muy claros en eso. Voy a hacer una rapidita historia de este asunto. La ley que nos regía desde que nace el Instituto de Pensiones del Estado era la ley número 5. En esa ley, todos los trabajadores que trabajábamos para el gobierno del Estado podíamos jubilarnos con 30 años de servicio y sin límite de edad. Cuando hablamos de sin límite de edad, hablamos, por ejemplo, de los trabajadores municipales, que muchos de ellos empezaban a trabajar de 16, 17 años y se jubilaban con 30 años de servicio. Hablamos, por ejemplo, de los profesores de educación básica que entraban a trabajar antes, cuando terminaban la escuela normal, después de la secundaria, por lo tanto, también se jubilaban sumamente jóvenes. En la administración de Patricio Chirinos nace la ley número 20, que es la reforma a la ley 5, que era la ley tradicional. Y con eso nace lo que nosotros conocíamos de manera coloquial la nueva generación, que son los trabajadores que ingresaron al Instituto de Pensiones del Estado, esto es, a trabajar ante la Universidad Veracruzana, la Secretaría de Educación, los gobiernos estatales, las dependencias estatales y el Poder Judicial a partir del 1 de enero de 1997. Estos trabajadores que empezaban a trabajar en 1997 empezaron a tener unas condiciones diferentes a las que teníamos los trabajadores que habíamos ingresado al servicio hasta 1996. ¿Cuáles eran estas condiciones? Se jubilaban con 30 años de servicio y 53 años de edad. Ya ahí había el límite de edad. Pero además iban a construir un fondo de reserva para que cuando estos trabajadores se jubilaran, el gobierno del estado ya no tuviera que aportar dinero para su nómina. Crearon el fondo de la reserva técnica específica. Además, con esta reforma, todos los trabajadores que ya cotizábamos al Instituto de Pensiones del Estado autorizamos, y voy a volver a usar esta palabra, autorizamos que la cuota subiera.
pasamos del 7% de la cuota del trabajador al 11% y los patrones pasaron al 13.54%. Eso hacía un total de 24% del salario de cada trabajador para las pensiones. Los que éramos la vieja generación, nuestros 24% se iba a ir al pago de la nómina de los que ya eran pensionados. Y toda la nueva generación, los que entraron a trabajar a partir del 1 de enero de 1997, el 24% de su salario iba a ir a ahorrarse al fondo de la Reserva Técnica Específica. ¿Para qué? Estamos a 17 años de haberse realizado esto, se van a empezar a jubilar dentro de 13 años. Bueno, ellos ahorraron 17 años de cuotas y aportaciones que deberían tener, y no tengo la cifra y solo la estoy calculando a partir de lo que nosotros creemos que debiera ser, debería haber en ese fondo cuando menos 5.500 millones de pesos. Ya de manera oficial, a Movimiento Ciudadano, que preguntó a través del IVAR, el Instituto de Pensiones nos informó que en el fondo de la Reserva Técnica Específica hay menos de 2.000 millones de pesos. O sea, faltan casi 4.000 millones. Se los digo de nuevo el número, 4.000 millones que ya desaparecieron, que eran el ahorro de la nueva generación para que cuando se jubilaran, sus pensiones se pagaran de la cuota y de ese ahorro. Por lo tanto, no tendría por qué haber fallas. Bueno, aún así, en el año 2007 se vuelve a reformar la ley del IPE y se hacen reformas a algunos de los artículos de la ley 20, acordando para los trabajadores que ingresaran al servicio a partir del 1 de enero del 2007 nuevas condiciones, que básicamente eran estas: 30 años de servicio y 60 años de edad para jubilarse. ¿Qué conservamos todos desde la ley 5, la ley 20 y las reformas del 2007? Dos cosas muy importantes. Y vamos a usar esta palabra porque es la palabra legal con la cual nosotros vamos a dirigirnos a la autoridad: derechos adquiridos. Dos derechos adquiridos teníamos todos nosotros. El primero de ellos, la pensión móvil, que significa que cada vez que un trabajador con la misma plaza con la que yo me jubilo tenga un aumento de sueldo, el trabajador jubilado va a recibir exactamente el mismo porcentaje de aumento. Si hoy a los trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Martínez de la Torre deciden aumentarles el 2%, inmediatamente todos los jubilados del Ayuntamiento de Martínez de la Torre van a recibir el 2% más de sueldo. Si a los trabajadores de educación este año 2014 nos aumentaron el 3.3%, todos los jubilados van a recibir el 3.3% de aumento. Pensión móvil. La segunda condición es una pensión al 100% del salario al momento de causar baja. El 100% del salario nominal, esto es, si mi salario nominal era de 7.632 pesos, mi jubilación comienza con 7.632 pesos. Vuelvo a repetirles, estos dos derechos transitaron de la ley 5 a la ley 20 a las reformas del 2007. ¿Por qué? Porque son derechos adquiridos. Son derechos que como trabajadores ya nos ganamos. Las reformas que se hicieron en estas tres ocasiones, si ustedes se dan cuenta, corresponden al aumento de la cuota que los trabajadores autorizamos. Eso es muy importante, los trabajadores la autorizamos. 2, al aumento de la edad jubilatoria, pero solo para aquellos trabajadores
que se jubilarían a partir del año siguiente de la aprobación de la ley, que ingresarían al servicio a partir del año siguiente de la aprobación de la ley. Esto es, se van a jubilar con tope de edad de 53 años los que entraron a partir del 1 de enero del 97. Se van a jubilar con 60 años de edad los que entraron después del 1 de enero del 2007. Esto es, dentro de 23 años. ¿Sí? Por lo tanto, esta nueva ley aprobada, que contiene un sinnúmero de errores de técnica jurídica, que tiene además la pérdida de un sinnúmero de derechos adquiridos y que en el fondo, y esto es lo que debe ser muy claro, tiene como única finalidad, voy a decirlo de nuevo, tiene como única finalidad encubrir el delito de robo al fondo de la reserva técnica específica. ¿Y por qué puedo decirlo con todas sus letras? Porque el artículo 14 transitorio de la ley recientemente aprobada dice que el Instituto de Pensiones del Estado no reconoce ninguna deuda anterior a la aprobación de esta ley. Quiere decir que los 4,000 millones de pesos que le debe el gobierno al instituto desaparecieron como deuda. Ese es el verdadero motivo de la ley. Ahora, ¿qué te pasa si no le pagas al Seguro Social 2 o 3 meses? Pero el gobierno del estado de Veracruz no le ha pagado sus aportaciones, no como gobierno, como patrón, durante no sé cuántos años, por eso faltan los 4,000 millones de pesos que les dije. Y no solamente no le va a pasar nada como el resto de los patrones, sino que ya se perdonó a sí mismo esa deuda. Por eso es que la cuota a los pensionados es ilegal, porque no puede haber cuota de la cuota. Además, genera una serie de condiciones anticonstitucionales e ilegales para obtener pensiones en ciertas circunstancias, como por ejemplo la pensión por viudez, que dice que solo se va a poder obtener pensión por viudez si la viuda o el viudo tienen más de 60 años de edad. Eso es ilegal. ¿Por qué? Porque irrumpe el derecho de familia de la pensión. Que ustedes, si alguno de ustedes está divorciado, ya sea que pague pensión o que la reciba, sabe que lo único que se necesita para pedir pensión al cónyuge es pedirla. Por lo tanto, en el caso de las pensiones, aunque el cónyuge esté fallecido, persiste el derecho que no puede limitarse del cónyuge a recibir pensión. Otra ilegalidad. Pero además establece una serie de tablas para obtener salario regulador y para aumentar la edad para jubilarse de manera retroactiva, y ninguna ley puede ser retroactiva. Otra vez, eso no lo digo yo, lo dice la Constitución. Y todas las reformas a todos los sistemas pensionarios del país se han dado a partir del día siguiente de la aprobación de las leyes. Ahí está el ejemplo de la ley del Seguro Social, que va a empezar a pensionar por afores a los que se van a jubilar dentro de 10 años, porque los afores en el Seguro Social llevan 20. Todavía no hay ningún jubilado por afores, apenas se van a empezar a jubilar, porque hace 20 años se reformó la ley. Que los trabajadores del ISSSTE que se van a pensionar por afores, se van a pensionar por afores dentro de 27 años. El resto de los trabajadores del ISSSTE se van a jubilar conforme a la ley del ISSSTE antes de la reforma a las leyes pensionarias del ISSSTE hace 3 años. Que los trabajadores de Pemex que van a entrar al sistema de afores se van a pensionar dentro de 30 años, porque el sistema de afores de Pemex va a iniciar el 1 de enero del 2015. Por lo tanto, ninguno de estos 3 grandes sistemas pensionarios, ninguno fue retroactivo. Ni la ley del Seguro Social, ni la ley del ISSSTE, ni la ley de pensión de Pemex. ¿Por qué la del IPE sí? ¿Y por qué aquellas otras no? Bien fácil,
porque la retroactividad de la ley es ilegal. Por lo tanto, Movimiento Ciudadano consideró, y en especial el grupo de abogados que nos ayudaron a hacer este trabajo, que tenemos tres importantes principios por los cuales un amparo es viable, posible y seguramente lo vamos a ganar. Por la violación a derechos humanos, que otra vez lo dije yo en su momento, lo dijimos muchos, pero ahora nos lo está confirmando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que el día de ayer estableció un texto donde habla de cuando menos 4 artículos violatorios de derechos humanos. 2, porque nos recoge derechos adquiridos que también están garantizados en la Constitución y en los tratados de derechos humanos en relación a derechos laborales. Y 3, porque es retroactiva. De estos 3 asuntos, ya van 2 que en estos últimos días nos están dando la razón. En este caso, la Comisión de Derechos Humanos. No se les olvide, para quien no lo sepa, que desde el año pasado todos los tratados de derechos humanos subieron a rango constitucional. Esto es, son leyes tan importantes desde el punto de vista de la jerarquía como la Constitución. Por lo tanto, la violación a derechos humanos es la violación a la Constitución ciudadana. Porque la finalidad del Movimiento Ciudadano no es afiliar, la finalidad del Movimiento Ciudadano es despertar a los ciudadanos a la vida pública. Por eso, Manolo puede ser un ejemplo claro de esto. Él es un ciudadano dedicado a otras cosas, que un día de estos digo que ya no puede más vivir en donde vive, que ahora tiene hijos y espera para ellos un mundo mejor y un Martínez de la Torre mejor y un estado de Veracruz mejor, y por eso decidió que va a empezar como ciudadano a cambiar Martínez y después quién sabe cuántas cosas más. Y nosotros por eso queremos que ustedes y quien ustedes conozcan, de la manera en que ustedes quieran y con las siglas que a ustedes se les ocurra, tengan un instrumento jurídico para solicitar a los tribunales federales y a la Suprema Corte de Justicia que nos diga si tenemos o no razón. Nosotros elaboramos un formato de amparo que sirve para cualquier trabajador en activo. En estos disquitos que les voy a dejar a Manolo y a todos ustedes, viene el amparo, un instructivo para llenarlo que es muy, muy sencillo para que todos ustedes directamente en una computadora lo puedan llenar. Y el directorio de tribunales federales para que ustedes vayan y lo dejen al más cercano de ustedes. Por lo tanto, si ustedes quieren, pueden usar al partido como intermediario. El día de ayer Manolo me acompañó a dejar algunos al Tribunal Federal en Jalapa. Pero si ustedes quieren, pueden hacerlo de forma individual. Ahora, aquí solo hay un pero. El último día para entregarlos es el viernes. ¿Qué necesitan? Un talón de cheque con 7 copias. Su credencial del Instituto de Pensiones del Estado, aunque esté vencida, con 7 copias. Su credencial de lector con 7 copias. Imprimir 7 veces el amparo. Firmar todas las hojas al calce. Firmar al final en la última página. Acompañar a cada juego con una copia de la credencial de lector, de la credencial del Instituto de Pensiones y de su último talón de cheques, y ya sea entregárselo a Manolo y que Manolo nos ayude a entregarlos directamente a los tribunales, o que ustedes asistan al tribunal más cercano a ustedes a entregarlo de manera personal. Aquí viene el directorio de tribunales, donde ustedes pueden ir a entregar. No les pedimos absolutamente nada, nada más que cada día seamos más, que seamos el mayor número de trabajadores posibles, porque acuérdense ustedes que seguramente nosotros o cualquier otra asociación que esté promoviendo amparos los vamos a ganar, prácticamente todos van en el mismo sentido. Pero no solo eso, no solo vamos a ganar este amparo, sino vamos a ganar ante la autoridad la certeza de que a los ciudadanos no nos pueden volver a hacer esto. Sin importar cuáles sean nuestras creencias, nuestras convicciones políticas. Esto no nos puede volver a pasar. El gobernador y los diputados que la aprobaron
No pueden seguir inventando leyes que les resuelven a ellos su problema inmediato a costa de nosotros. La cuota del 12% a partir del día de hoy es ilegal, porque no puede aumentarse la cuota sin nuestra autorización, porque nosotros cuando entramos a trabajar hicimos voy a usar esta palabra que no es la debida, pero para que lo entendamos todos, un contrato en el que todos nos pusimos de acuerdo.